Kaixo guztioi. En este video tutorial voy a explicar brevemente algunas de las posibilidades de la aplicación web Wolfram Alpha, que es una herramienta de cálculo muy potente y muy asequible para todas las personas que tienen que abordar la resolución de problemas numéricos complejos y desconocen lenguajes de programación científica como Scilab o MATLAB y tampoco dominan en profundidad hojas de cálculo como LibreOffice Calc o Microsoft Excel. Tiene la ventaja de que es una aplicación web, con lo cual no hace falta instalar ningún software en el ordenador, que además tiene muchísimos ejemplos resueltos en la propia página web y que además podemos compartir la solución de nuestro problema con cualquier otra persona copiando y pegando la URL del problema ya resuelto. El videotutorial se enmarca dentro de la asignatura de transferencia de materia de los grados de Ingeniería Química y Biotecnología del tercer curso, por lo tanto la voy a enfocar hacia la resolución de ejercicios que se plantean en esa asignatura y utilizaré como contextualización algunos de los ejercicios de la misma. En concreto vamos a centrar la resolución de problemas en los que es necesario resolver algunas integrales definidas, estimar el valor de la derivada en un punto, resolver sistemas de ecuaciones o encontrar las raíces de una ecuación. El primer ejercicio que vamos a plantear es el 2.11 de los ejercicios complementarios. Se trata de una columna de destilación de la que sale una corriente gas que contiene estireno y etilbenceno. Se enfría y se condensa en un condensador hasta la temperatura hasta que sale como líquido condensado en lo que serán luego dos corrientes, pero que nosotros vamos a tratar como una sola corriente, que será la suma de las corrientes de reflujo y destilado. Partiremos de la primera ley de la termodinámica, en la que, como sabemos, se hace un balance entre la entalpía de las corrientes que entran al sistema, el calor y el trabajo que entra al sistema, y la entalpía de las corrientes que salen, el calor y el trabajo que salen del sistema. En nuestro caso, tanto el trabajo que sale del sistema como el calor y el trabajo que entra al sistema son nulos, con lo cual el calor que se extrae en el condensador será la diferencia entre la entalpía de las corrientes que entran al sistema y la entalpía de las corrientes que salen del sistema. Antes de seguir avanzando, vamos a tener en cuenta que no hay cambio de moles en ninguno de los dos componentes, ni en la suma de ambos, por supuesto, con lo cual el número de moles de entrada es igual al número de moles de salida, tanto para el estireno como para el etilbenceno. Y a su vez el número de moles de cada uno de los componentes es igual a la fracción molar de ese componente por el número de moles totales. Vamos a proceder ahora entonces a determinar el término de entrada, el sumatorio de las entalpías de las corrientes de entrada. Para este caso concreto se establecerá como el producto del número de moles n por la fracción molar de estireno por la integral entre la temperatura de referencia y la temperatura de entrada de la capacidad calorífica del estireno, y un término equivalente para el etilbenceno, en el que estamos teniendo en cuenta, por lo tanto, la entalpía que trae la corriente de entrada a través de sus dos componentes. Para el término de salida tenemos que hacer un planteamiento similar, pero teniendo en cuenta que el etilbenceno y el estireno entran en el sistema en forma gas y salen líquido, por lo tanto se han condensado. De esta manera el sumatorio de las entalpías de salida tendrá, igual que antes, el término correspondiente a la capacidad calorífica del estireno a la temperatura de salida, y de ahí tenemos que restar la entalpía correspondiente al cambio de fase a la condensación, escribiendo un término exactamente igual para el etilbenceno, que también tendrá la integral correspondiente a la capacidad calorífica, la variación de la capacidad calorífica, y el término de condensación. Si tenemos en cuenta que la integral entre T0 y Tin y T0 y Tout es igual a la resta de esas integrales es igual a la integral entre Tout y Tin, el calor del condensador se puede calcular como el producto del número de moles por la fracción molar de estireno por la integral entre Tout y Tin de la capacidad calorífica, que varía con la temperatura,
más el calor correspondiente a la condensación, la entalpía correspondiente a la condensación, y un término exactamente equivalente para el etilbenceno. Con esto, por lo tanto, tenemos la forma de plantear el problema, y aquí vemos claramente cómo tenemos dos integrales definidas que trabajaremos a continuación. El primer paso entonces será buscar en la bibliografía, en este caso os propongo el webbook del NIST, valores de la dependencia de la capacidad calorífica del estireno y del etilbenceno con la temperatura, que en este caso son las correlaciones que aparecen referenciadas en el vídeo. Por lo tanto, la integral entre 325 y 331, que son las temperaturas de salida y de entrada del estireno, será tal y como aparece en la diapositiva, y en el recuadro naranja vemos la forma que tendría el código que tenemos que meter en Wolfram Alpha para que nos resuelva, nos dé el valor de esa integral definida. Por otro lado, para el etilbenceno tenemos una correlación similar. Aquí hemos metido los valores que hemos encontrado en el webbook, y el término 1000 que aparece en el denominador corresponde con el cambio de unidades para que tengamos la coherencia dentro del ejercicio. Bien, pues a continuación lo que vamos a hacer es copiar el código que está en los recuadros naranjas y llevarlo a la barra de resolución de Wolfram Alpha. La web de Wolfram Alpha es muy sencilla, www.wolframalpha.com, y aquí es donde debemos copiar el código que hemos visto en la diapositiva anterior. Bueno, pues traemos el código, le damos al símbolo de igual para que resuelva, y veremos cómo rápidamente resuelve la integral, nos muestra la integral tal y como la ha interpretado y nos da la solución. Procedemos ahora a hacer lo mismo con la integral correspondiente al etilbenceno. Le damos al igual y obtenemos el siguiente valor. Comprobamos que efectivamente ha resuelto lo que queríamos que resolviera, y ahí tenemos el resultado final. Este mismo ejercicio nos sirve para plantear la siguiente propuesta, la estimación de la derivada en un punto, ya que el término de la entalpía de la condensación se puede calcular como el producto de R por la temperatura al cuadrado por la derivada del logaritmo neperiano de la presión de vapor con respecto a la temperatura. Buscaremos, por tanto, en el webbook de NIST la variación de la presión de vapor del estireno del etilbenceno con la temperatura, que son las correlaciones que figuran en la diapositiva, y lo que queremos es estimar el valor de la derivada de esa correlación, de esa expresión, a la temperatura de condensación, que son 325 Kelvin. Por lo tanto, lo que debemos hacer es esta expresión, y al igual que en el caso anterior, en el recuadro naranja he escrito el código que deberíamos de introducir en la barra de cálculo de Wolfram Alpha para que nos diera la solución. Volvemos nuevamente a Wolfram Alpha y escribimos el código correspondiente a los cuadros naranjas. Le damos nuevamente al igual, comprobamos que hemos metido bien el código y que lo ha interpretado correctamente, y en este recuadro nos aparece la solución que estábamos buscando. Hacemos lo mismo con el término correspondiente al etilbenceno, copiamos el código, pulsamos sobre el igual y obtenemos rápidamente la solución. Seguimos avanzando, y para el ejercicio de la resolución de sistemas de ecuaciones os propongo el ejercicio 2.22 de los ejercicios complementarios. En este caso tenemos el azeótropo del sistema benceno-ciclohexano, cuyas propiedades aparecen en la diapositiva, en el recuadro azul, y el ejercicio nos pide que calculemos las constantes de la ecuación de Van Laar correspondientes a este sistema en base a los valores del coeficiente de actividad a esa temperatura y a esas concentraciones. Bueno, recordamos que la ecuación de Van Laar es tal y como aparece en la diapositiva, y su resolución nos requeriría el código que aparece en el cuadro naranja. Recordar que el logaritmo neperiano o el logaritmo natural, tanto en Wolfram Alpha como en otros lenguajes, se escribe como log y no ln.
Volvemos nuevamente a Wolfram Alpha, copiamos y pegamos el código, o lo podemos escribir directamente, por supuesto. Le damos al símbolo de igual para que nos dé la solución. Vemos que la solución tendría que ser los valores correspondientes a A y B, las incógnitas que aparecen en las dos ecuaciones. Bueno, aunque parece que aquí no nos lo ha dado, si bajamos un poquito, veremos que aquí nos da un cuadrito con la solución real a 0,32b, 0,36. Vamos a ver un caso sencillo de búsqueda de raíces de una ecuación. En este caso corresponde con el ejemplo 2.5 del listado de ejercicios. Y bueno, pues se trata de aplicar la ecuación de Ratic-Pong para estimar el volumen específico de una mezcla de propano-benceno que contiene un 26,9% de propano y que está a una temperatura y una presión dadas. Como podemos ver, la expresión de Ratic-Pong corresponde a una ecuación cúbica que tendrá tres soluciones. No se puede despejar directamente la incógnita, con lo cual tenemos que buscar la mejor solución. Bueno, como planteamiento del problema hay que recordar que los términos A y B se calculan mediante las correlaciones que aparecen en el centro de la diapositiva y que por ser una mezcla, para determinar A y B hay que hacer los sumatorios de los términos que figuran también ahí. Bueno, se buscan por lo tanto los valores de la temperatura crítica y presión crítica para los dos componentes y posteriormente aquí es donde vemos que efectivamente se trata de una ecuación que no tiene solución directa y que requeriría técnicas de búsqueda de raíces. Para resumir un poco el ejercicio, el término A, ya una vez que se ha calculado el término A y B correspondiente a cada uno de los componentes y los términos correspondientes a la mezcla, la resolución de la ecuación en Wolfram Alpha se haría mediante el código que aparece en el recuadro naranja. Copiamos una vez más el código, le damos a resolver. En este caso tarda un poco más que en los casos anteriores, está buscando la solución exacta de la raíz y, como veremos enseguida, da la solución en su fórmula más exacta. No es manipulable, no es una solución manejable, con lo cual le vamos a pedir que nos dé una solución aproximada que va a ser más manejable para entender cuál es la solución del ejercicio. Son tres soluciones, dos complejas y una real, que es, en nuestro caso, como se trata de una mezcla vapor, pues corresponde a la única fase que hay en el sistema. Bueno, pues con esto terminamos el video tutorial. Por mi parte, nada más que animaros a visitar la página de Wolfram Alpha, donde podréis encontrar, además de los ejemplos que os he propuesto aquí, muchos otros ejemplos y muchas más otras utilidades que pueden resultar muy interesantes para los alumnos de ciencias y de enseñanzas técnicas.